La historia de Venezuela conforma un objeto de estudio crucial para la comprensión de la realidad que nos rodea. En el siguiente material audiovisual ahondaremos en la etapa histórica de 1870 a 1888, en la cual se desarrolla el guzmancismo, no sin antes realizar un antecedente histórico de este periodo presidencial denominado como autocracia efectiva, protagonizado por el caudillo federal Antonio Guzmán Blanco, quien logró una relativa estabilidad tras la Guerra Federal y revoluciones posteriores de misma índole política basada en la lucha tradicional del siglo XIX entre liberales y conservadores. Se explicarán los antecedentes que abrieron paso al general para llevar a cabo su visión, así como las características económicas, políticas, sociales y culturales durante su gobierno. Antonio Guzmán Blanco, conocido como el Ilustre Americano o el Caudillo Federal, fue un militar, abogado y político venezolano cuya visión y misión para con el país permitió un relativo orden y progreso tras años de tremenda inestabilidad política y desorganización administrativa. Fue uno de los líderes del Partido Liberal, recordando que su padre fue Antonio Leocadio Guzmán, uno de los fundadores del partido. En su carrera como militar, se destacó por su participación en la Guerra Federal, la cual le permitió luego abrirse paso a la política del país, ejerciendo cargos como ministro, vicepresidente y, posteriormente, presidente. Estuvo en el poder durante 3 periodos, dejando una huella histórica en Venezuela a lo largo de casi 2 décadas. Antes de hablar de ellas, primero contestaremos a la pregunta de cómo llega Antonio Guzmán Blanco a la presidencia. El gobierno de Venezuela para 1858 tenía 10 años en manos de los hermanos Monagas, quienes fueron apoyados en un principio por el Partido Liberal, pero tras ver las verdaderas intenciones de los hermanos, el partido se distanció y volteó contra ellos. Julián Castro comanda en contra de los Monagas la llamada Revolución de Marzo en 1858 y es apoyado por ambos partidos con un objetivo común, el derrocamiento de la dinastía de los Monagas. Tras su triunfo, se rompería el consenso entre esta fracción de liberales y conservadores para desencadenar los acontecimientos que llevaron a la devastadora Guerra Federal. Ocurre un alzamiento llamado la Galipanada en agosto de 1858, del cual Antonio Guzmán Blanco se le acusa falsamente de ser el organizador y es obligado a retirarse a Curazao, al igual que su padre, Antonio Leocadio Guzmán, quien sí tuvo participación en este alzamiento. Desde el exilio, este empieza a planear junto a Juan Crisóstomo Falcón una invasión al país, que desembocó luego en la Guerra Federal, considerada como la más sangrienta de la historia de Venezuela. Mientras los conservadores se dividían y debilitaban, el Partido de los Liberales, con Antonio Guzmán Blanco como jefe de operaciones del centro y coordinador de los caudillos, se fortalecía en todo el país. Esta guerra le permitió a Guzmán hacerse merecedor del respeto y admiración de muchos caudillos y políticos venezolanos. Finalmente, el 23 de abril de 1863, tras 5 años, 327 batallas y más de 150.000 muertos, se da el Tratado de Coche, el cual establece la culminación de la Guerra Federal por Pedro Rojas, secretario general del Jefe Supremo de la República, y Antonio Guzmán Blanco, secretario general del presidente provisional de la Federación. Con el tratado, se nombra a Juan Crisóstomo Falcón como presidente, y cuando toma el poder, el ilustre americano lo usa como catapulta política y militar para impulsar reformas. Reformas tales como la eliminación de la pena de muerte, la prisión por deudas y el decreto del voto universal para los poderes ejecutivo y legislativo, así como se encargó de llevar a cabo la ejecución de gran cantidad de obras públicas en todo el país. Cuando el presidente Falcón se retira y deja a Manuel Ezequiel Bruzual como su sucesor, José Tadeo Monagas impulsó la llamada Revolución Azul en diciembre de 1867, movimiento motivado por el descontento de grupos liberales y conservadores ante la administración del mariscal Crisóstomo Falcón y por el incumplimiento de los postulados de la Federación. Esto significó el derrocamiento de Falcón, sustituyéndolo hasta 1870, con la dinastía ya conocida de la tradición nepótica de los Monagas. Comienza el gobierno de los Azules, con José Tadeo Monagas, a sus 84 años de edad, valiendo de nuevo la Constitución Federal de 1864, y llamando a una elección en la que resulta favorecido. Sin embargo, muere en noviembre de 1868 antes de ser nombrado, por lo cual su hijo, José Ruperto, asume la presidencia en 1869. El programa que planteaba el gobierno de los Azules fracasa por ser desconocido y violado, además de incapaz de mantener la fusión entre liberales y conservadores. Los conflictos entre los dos bandos se intensifican de nuevo con el regreso del ilustre Antonio Guzmán Blanco, en junio de 1869,
quien procedió a unificar a los sectores liberales descontentos mediante la reorganización del Partido Liberal. Como último antecedente está la Revolución de Abril en 1870, liderada por Antonio Guzmán Blanco, junto a un grupo de liberales descontentos con la mala administración de los azules, quienes en su mayoría eran conservadores y no tenían una figura fuerte que llevara la lucha tradicional contra los liberales. Esta revolución evidenció una serie de acontecimientos que progresivamente hicieron que la imagen y el poder del caudillo federal, Antonio Guzmán Blanco, cobrara fuerza y se abriera paso al periodo histórico del guzmancismo. Para entonces, el ejercicio de la libertad de expresión seguía siendo artillería ideológica para los líderes políticos. Como voceros del Partido Liberal estaban los periódicos La Opinión Nacional, El Diario de Caracas y La Unión Liberal, y su línea de ataque la resaltaban los periódicos El Federalista y El Jejen, haciendo diferentes campañas en contra del otro, destacando la de los conservadores en contra de Antonio Guzmán Blanco. La presidencia de Antonio Guzmán Blanco está caracterizada por una autocracia efectiva. Esta, como producto de ser un hombre ilustrado con una gran visión para Venezuela, y al mismo tiempo, el caudillo que a lo largo de 17 años centralizó el poder político en su figura. No obstante, decía que quería hacer del país la Francia de América, importando la ciencia, la literatura, las artes e industrias de los franceses, a lo largo de sus 3 periodos y permitiendo un gran progreso en materia económica, educativa y política, pese a su mandato despótico y personalista. Deja ver desde el primer periodo su visión, al decretar la instrucción primaria gratuita y obligatoria, dejando conocer su interés así por la culturización del país. Es importante destacar que en vez de imponerse a otros caudillos por la fuerza y tenerlos en su contra, nombró a algunos como presidentes de los estados, brindándoles una serie de recursos dependiendo en el cual se iban a encontrar y estableciendo acuerdos entre ellos, permitiéndoles controlar los estados como mejor lo vieran, pero seguían siendo dependientes de las decisiones de Guzmán. Entre sus primeras obras públicas tenemos la creación de la Compañía de Crédito, la Estadística Nacional, los nuevos códigos civiles y penales, comerciales, militares y de Hacienda. La aduana pasó a estar bajo la orden de los comerciantes, específicamente de las casas comerciales más importantes del país. Estos administrarían y se asegurarían de la pulcritud de los ingresos. De igual forma, minas, salinas y recursos de carácter vegetal de exportación pasaron a ser ingresos de las regiones a ser ingresos a manos del gobierno central, causando un mejor manejo de las cuentas públicas, las deudas externas que tenía Venezuela, financiamiento de campañas y las inversiones que transformarían a las regiones en su proceso civilizador. Después de un corto retiro en Francia, vuelve a retomar la presidencia del país. Este periodo está muy marcado por el intento de la industrialización de la minería en Venezuela. Apenas retoma, nombra caudillos fieles a él como miembros del Consejo de Administración del país, más tarde el Consejo Federal, el cual tenía como principal función votar sobre los decretos del Ejecutivo, así como también tenían la autoridad de nombrar y destituir a funcionarios públicos. En 1881 es aprobada una nueva constitución, que es prácticamente una copia de la Constitución suiza. Inicia la construcción del ferrocarril Caracas-La Guaira, permitiendo una mayor producción de oro y cobre. Los productos mineros que se exportaban se estaban diversificando. Los contratos que se aprobaron y otorgaron en el Consejo Federal fueron otorgados a amigos cercanos del presidente, y este, sin pensarlo mucho, toma un gran porcentaje de las exportaciones de estos productos, ya que es uno de los dueños de las compañías más grandes extractoras de recursos. El dinero que dejaba la extracción de minerales se usó para impulsar la acuñación de una moneda nacional. En 1880 ya existían las estaciones en Caracas de uno de los servicios más importantes que prestaba el Estado a sus ciudadanos, el telégrafo. En su labor por crear una identidad nacional y fomentar la cultura, en 1881 decretó Gloria al Bravo Pueblo como himno nacional de Venezuela, y en 1882 se fundó el primer banco comercial. Las élites intelectuales, políticas, militares y jóvenes del país hacen una aclamación nacional para que Guzmán vuelva a tomar la presidencia. Esto debido a la crisis económica que se atravesaba en la nación. Durante este último periodo presidencial, tiene en su contra una nueva generación de estudiantes que le hace frente a algunas de sus políticas y complican su gobierno. Él no se les opuso militarmente hablando, debido a su estado delicado de salud. Algo que también es importante resaltar es que durante este periodo, a pesar de todo, logró pacificar algunas áreas del país que estaban alzadas y pudo confiscar casi en su totalidad el armamento ilegal del país. Después de muchos años de planificación, logró fundar oficialmente en el país la Casa de la Moneda, con equipos modernos de acuñación. En 1887 reanuda la represión en contra de los godos que se excedían en la toma de decisiones políticas no aprobadas por Guzmán. También es de suma importancia destacar la pelea y ruptura de relaciones con Inglaterra,
esto gracias a la invasión en el Esequibo. La suma de los alzamientos y oposición de los estudiantes en contra del gobierno de Guzmán causó que éste se decidiera retirarse antes de tiempo, dejando a cargo el general Hermógenes López. El mandato de Antonio Guzmán Blanco fue uno de los periodos clave de Venezuela en lo que modernización y desarrollo se refiere. La situación en que se encontraba el país cuando inició su periodo presidencial se caracterizó por la inestabilidad política, baja producción agrícola, deficiencia en las vías de comunicación y ausencia de músculo trabajador para el desarrollo del país. Y así fue como le dio un gran impulso de desarrollo a los venezolanos para la posteridad.